Noticias empieza TN Central con una noticia de último momento. El jefe de la policía bonaerense, Pablo Bressi, presentó su renuncia al cargo en una carta que le envió a María Eugenia Vidal. Esta información yo la habíamos dado, la estamos reiterando. En la carta, bueno, le explica los motivos de su renuncia que tienen que ver, según dicen fuentes de la provincia de Buenos Aires, con cuestiones personales. Esta decisión de Bressi fue tomada el fin de semana. Él ya tenía la intención de retirarse después de algunas denuncias que había habido en su contra. Una de Elisa Carrió que tenía que ver con el narcotráfico, que fue desestimada, pero sobre todo lo había afectado a nivel familiar. Una etapa de la revista Noticias donde una supuesta exmujer lo acusaba bueno, de violencia de género y otras cosas. Bressi finalmente hoy presentó esta carta ante la gobernadora Vidal. Ahí está llegando Nacho Otero. Nacho Otero y Rodrigo Alegre. Esto sucede en paralelo con la noticia que ahora van a desplegar los chicos, que es el conocimiento de otro comisario de la bonaerense al que le encuentran de manera escandalosa plata en su escritorio también. Todo esto que venimos hablando es el mismo, son las cajas negras de la policía bonaerense. Ahora Rodrigo va a contar una historia tremenda que aparte tiene que ver con una situación tragicómica que sucedió. Toda la escena del hallazgo de lo que le sucedió a Alberto Miranda es tremendo. Pero a ver, todo esto sucede después de una reunión fuerte que lo hemos contado en TN Central muchas veces, entre Carrió y María Eugenia Vidal. Ahí prácticamente que terminó de cerrarse toda la salida de Bressi de la bonaerense. Lo que hicieron fue, de alguna manera, dejar pasar cierto tiempo. Y ahora Bressi es el que termina pidiendo el pase a retiro. Y en la carta que le manda a la gobernadora María Eugenia Vidal, dice que es por cuestiones personales y profesionales. Sí. Lo dice en el primer párrafo. Recordemos que Bressi estaba vinculado, por lo menos nombrado, dentro de distintas investigaciones por las cajas negras de la policía bonaerense. ¿Qué son las cajas negras? Son las cajas de las coimas. Y además aparecía nombrado por la diputada Elisa Carrió en una causa por vinculaciones con el narcotráfico. Claro, él había sido jefe de narcotráfico de la bonaerense, tenía hasta una reputación internacional sobre el tema. Lo que me dicen las fuentes de la gobernación es que la denuncia de Carrió, que fue desestimada, y la tapa esta de noticias donde hablaba una ex mujer, entiendo, de él, lo afectó mucho a nivel familiar y ya desde entonces Bressi tenía ganas de irse de la jefatura de la bonaerense. Tomó la decisión el fin de semana. Hoy se conoce la carta en el medio de otro caso de corrupción. Sí, un ratito más. Policial. ¿Quién va a tomar ahora la jefatura de la policía bonaerense? Su número 2, Perrone, que la termina tomando por vacancia, precisamente, que es el que va a llevar adelante ahora toda esta situación de la fuerza. Una transición, sí. Una transición que va a llevar adelante el segundo a cargo de la bonaerense por este pedido de pase a retiro por parte del jefe, Juan Pablo Bressi. Sí. Justo hoy se conoció otro caso de corrupción policial investigado por el Ministerio de Seguridad y por la policía bonaerense. Encontraron a un jefe departamental, ese es el cargo. Sí, es un jefe, se llama Alberto Miranda, es comisario mayor y tiene el cargo de director provincial del delito contra la propiedad del automotor. A ver, para que se entienda un poco qué era lo que manejaba este hombre. Este hombre manejaba la dirección provincial y tenía a su cargo un montón de plantas verificadoras de la policía bonaerense, que cuando uno iba a hacer la verificación policial, iba a una de esas plantas y esa planta respondía al lugar donde estaba ahora, hasta hace poquito tiempo, hace poquitas horas, digamos. Alberto Miranda, comisario mayor de la policía bonaerense. ¿Estaba en una comisaría? Él está en la dirección. ¿Ahora no está detenido? No, ¿dónde fue encontrado infragante? No, esto fue en Villa T6, en la calle Lima al 4000. Es la dirección de prevención, sí. Ahí está, de delito contra la propiedad del automotor. Es la sede central, digamos, de estas plantas verificadoras policiales. Eso, pero él tenía a su cargo todas las plantas verificadoras. Y se supone que en las plantas verificadoras había un sistema de recaudación que iba a parar a su oficina. Vos llegabas con algo que estaba medio irregular, te decían... O sea, tu auto no tenía los papeles como... Danos algo. La denuncia arranca
nota con un anónimo en Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Sí. donde decían que este hombre, Alberto Miranda, que nos cuentan algunas personas que llevan a cargo la investigación, que tenía mucho ruido textual por parte de los investigadores, que le pide a todos los delegados de esas plantas verificadoras policiales 20.000 pesos en una semana. Que cada uno tenía que juntar... Cada uno tenía que juntar 20.000 pesos. Obviamente ¿Esto que era estaba por haciendo... semana o una sola vez lo hizo? Bueno, en este caso a él lo tenían escuchado y tenían la denuncia, decía en particular que tenían que juntar 20.000 pesos por semana, en este caso en particular. No sabe si podía juntar claro. 20.000 pesos la otra semana o la próxima. Esto, todas las plantas. Parece Estos que era- son todas las sí. plantas y concentraban en la cabeza de Alberto Miranda. Le encuentran, cuando lo allanan, 189.000 pesos en su oficina, digamos. Claro. Además, le encuentran un DNI trucho en el auto. ¿Cómo Y te, un- perdón, un que DNI. te interrumpa, pero No, un DNI es no. un comisario de la policía. Bueno, ¿Qué significa truchear su cara con el otro No, nombre? era un DNI que no tenía su fotografía, sino el nombre de otra persona. Nos dicen los investigadores que era trucho y que le encuentran un arma que no era la reglamentaria en su propio automóvil. Ah, era un... El policía tenía que tener un arma reglamentaria, que con un número inscripto en el arma, que está en su legajo y es el arma que tiene él. Tenía otra arma totalmente diferente. Es un en su jefe auto, policial digamos. este señor. Es un No es comisario mayor. Por eso, no es que ni siquiera, digamos, ya sería grave. No está a cargo de una... Perdón que la pregunta de nuevo, pero es importante. No está a cargo de una comisaría. Está a cargo de todo el sistema de Ahora la prevención pregunta- del delito antes automotor. antes de esto, él estaba a cargo de la jefatura departamental de la costa, de Villa Gesell y de Pinamar, digamos. Sí, Comisario complejas mayor, si las digamos. hay, ¿no? Ya ahí O sea, había tenido algunos cuestionamientos y hace un par de años, aproximadamente 2 nos dicen, está a cargo de este lugar. Entra la denuncia en Asuntos Internos, se escucha y se sabe que iba a recolectar 20.000 pesos a cada una de las plantas verificadoras. Allanan y cuando allanan encuentran esta cantidad de plata, 189.000 pesos que Nico y Nacho tienen los detalles de cómo la fue ese situación- operativo, ¿no? A ver, la primera cosa es, bueno, ¿para qué Equivale quería un arma? a 5 sueldos Sí. de él, porque él ganaba 40.000 pesos, Exactamente. casi 5 sueldos. Ahora, la pregunta es ¿para qué quería un arma que no era la reglamentaria? Claramente para hacer cosas que no Para estaban hacer delitos, dentro para del cometer reglamento. delitos. Pero lo que sucede es que va Guillermo Berra, que es el jefe de Asuntos Internos, a este lugar, después de, como decía Rodri, el dato preciso que da un anónimo que dice tal día van a estar recaudando a tal hora y va a estar precisamente Miranda, van a estar juntando toda la recaudación. Cuando Miranda lo ve llegar a Berra, desde adentro de la oficina, Le abre la puerta porque él es policía. le cierra la puerta en la cara. Hola, ¿qué tal? Tú te cierro la puerta. Le cierra la puerta en la cara. Berra llama al fiscal y le dice, bueno, la verdad, tengo este problema. Está este señor encerrado No está adentro. colaborando. No El estaría comisario colaborando. también parece que llamó al fiscal. Sí. Está esa versión. Y el fiscal llega al lugar. Cuando abren la puerta de la oficina se dan cuenta que estos casi 200.000 pesos estaban como escondidos en distintas partes. Descartados. en la Había, jerga. había querido esconderlos en parte de la oficina para que no lo encuentren con tanta plata junta. Es increíble. Es o sea, cerrarle infragante. la puerta en la cara al jefe de Asuntos Internos, que era... A ver, claramente cuando lo ve entrar Miranda a Berra, dice, acá hay algo que está pasando, cierra la puerta y ahí es que empieza a hacer toda una operación queriendo comunicarse con gente mientras esconde el dinero, dinero. estos casi 200.000 pesos. Vos te das cuenta que venimos del año pasado, 35 sobres en la Jefatura Departamental de La Plata, 153.000 pesos. Acá estamos en la Dirección de Prevención de Delito contra la Propiedad del Automotor, un jefe policial, 189.000, casi 200.000 pesos en una oficina que no debería haber dinero, digamos, nos explican, digamos. Y un No. documento Nada. trucho y un arma Bueno. que no tiene que ver con la policía. La versión Bueno. es que, según fuentes oficiales, es que Miranda amenazaba a los diferentes directores de las plantas verificadoras de autos diciéndole me tienen que traer los 20.000 pesos, si no, no van a poder ascender, digamos, en el esquema de la administración. No van a poder crecer como yo, les decía. El tema es que hacía Miranda con toda esa plata, ¿no? 189.000 pesos para el funcionamiento de qué, a dónde iba, a qué la destinaba. Ahorró 5 digamos. sueldos y los Vos sacó del decís que, cajero. digamos, dejás abierta la posibilidad de que la recaudación de Miranda no quedara solo en Miranda, sino que siguiera subiendo. Claro, hacia dónde iba, para qué utilizaba esa plata, digamos. Es mucha Porque plata. arriba de él, 200.000 pesos. ¿cuánta gente hay? Digamos, Y ya está la ya cúpula. está la cúpula de la policía. Por eso, digo, lo curioso es esto, digamos, ¿no? Que mucha plata, 154.000 pesos en La Plata, que eso estaba en sobres, con nombres, la causa de Martín. Sí, se que hemos empieza a hablado encontrar millones de veces. por investigaciones de asuntos internos
lo que todo el mundo, lo que siempre se sabía de la bonaerense y nunca se había investigado. Las cajas negras de la bonaerense. A ver, la división automotor, desde la época del ex comisario Juan José Rivelli de la maldita policía, que está cuestionada. No estoy diciendo que Rivelli tenía que ver con todos los delitos que ocurrían dentro de su división, pero desde esa época ya había un negocio con la división automotor en Quilmes, y ahora se los está encontrando infraganti. El gobierno de Vidal realizó la purga más grande de la historia de la policía. Haciendo negocios. Hay mucha... 4.500 policías aparte. Hay hace poquito tiempo desbarataron una banda de policías. Nosotros le decimos los pitufos, que son los que están vestidos de azul. Eso es la policía comunal. Local. Detuvieron a 6 personas, pitufos, que hacían secuestros extorsivos en La Matanza. Una causa federal que está... ¿Y eran policías locales de La Matanza? Eran policías locales de La Matanza. ¿Sabés que te cuidan en La Matanza y se han secuestrado? Secuestraron a una persona y que ahí se está viendo que si era un empresario, si no era un empresario, si estaba vinculado al mundo bajo del delito o no. Y estos policías pedían rescate para poder cobrar plata, digamos. Policías, pitufos, le decimos nosotros, policía local, en La Matanza hacían esta movida. Hay una causa abierta en la justicia federal, la causa de La Plata, digo, las más resonantes, este comisario con casi 200.000 pesos, y este esquema también de la policía bonaerense, donde siempre el jefe de calle es el que recauda y después sigue subiendo hacia arriba, ¿no? Hay un paralelismo con la policía también de la ciudad de Buenos Aires, porque Potocar está preso por un caso de similares características, digamos. Nosotros lo contamos en PPT el año pasado, que hicimos este informe, en donde incluso habló uno de los integrantes que vio de la fuerza todos esos manejos, un policía con cargo en actividad. Y él contaba que siempre la modalidad es mandar a los de menor rango con bolsos a buscar a cada una de las comisarías la recaudación de delitos que, lejos de ser amparados, se hacen que sigan funcionando a través del pago de coimas. Entonces, vos, por ejemplo, querés hacer alguna actividad ilegal, por ejemplo, no sé, desde un punto de venta de droga hasta quiero organizar los trapitos de la zona. Aunque sea, hasta poner en regla mi auto en una planta verificadora. Cambio ilegal, por ejemplo, listo, lo puedes hacer, pero no tenés que pagar un canon. Ese canon se recauda de cada uno de esos negocios y va a la comisaría. De la comisaría mandan desde la departamental a los oficiales de menor rango, generalmente ligados con no a todos, son los traslados. No hay que generalizar. No a todos, no, esto hay que aclarar. No a todos, sino a los que... Pero es que a veces... A ver, el problema de esto es que a veces lo que contaban muchos es que no puedes quedar afuera. No, pero es que a veces ni siquiera les daban esa información. Ellos iban a buscar un bolso. Y le decían que no lo abran y muchas veces decían que ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Lo cierto es que a los que usaban para esto y que los obligaban con perder el trabajo, los mandaban a buscar a cada una de las comisarías la plata. Esa plata después iba a la departamental y en la departamental se organizaba en sobres para cada uno de los jefes y también que subía para la cúpula. Eso se llama crimen organizado. Exacto. 2 datos para agregar de este caso en particular. Obviamente la policía bonaerense, corrida del caso, lo está investigando Gendarmería, es decir, está a cargo del fiscal Papávero y el juez de garantías Humberto Mid, pero el caso lo sigue la Gendarmería y lo va a investigar la Gendarmería. La policía bonaerense obviamente quedó corrida. Pero fue asuntos internos, ¿no? Pero arranca con asuntos internos. Y ahí las escuchas, digamos, las hicieron durante todo este periodo antes de ir hoy a buscarlo. Lo que nos dicen los investigadores es que venían siguiendo el caso. No es solo que le encontraron la plata, sino que además en el expediente hay información sobre conversaciones de él pidiendo el dinero. Sí, no, hay... Asuntos internos. O asuntos internos. Hoy lo resaltaba temprano acá en el noticiero de Nelson el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, de que era una investigación que venían llevando hace un tiempo y que, bueno, que ahora era el momento justo para poder hacer el allanamiento y desbaratar esta otra caja ilegal de la policía bonaerense. Sí, está en crisis el sistema de seguridad nacional. El jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires está preso. Hoy se fue de su cargo el jefe de la policía bonaerense, más allá de que haya sido por razones personales. Lo reemplaza Perroni, tal vez en una transición, porque asumió en el cargo por vacancia. Y están descubriendo casi todos los días delitos muy complejos. Potocar, que además declaró hace muy poco tiempo... en la declaración de él, declaración completa, habla incluso de una banda también como que aparecen también bandas que, aprovechando este negocio de recaudación ilegal, se compran un uniforme de policía. Había una banda de 3 personas de nacionalidad boliviana que, disfrazados de policías, entraban a cobrarle coimas a los manteros
en la zona de Flores. Y esto lo cuenta Potocar, que incluso también mencionó a Román Di Santo, el ex jefe de la Policía Federal. Estaba atrás de la banda de los que se hacían pasar, bolivianos que se hacían pasar por policías para pedirle coimas a los manteros. Eso Claro, es lo que él dice, en defensa de sí mismo que está acusado. No, claro, de él recaudar. cuenta que tenía conocimiento incluso de que había ciertos negocios y que en su momento, cuando él denunció. investigó, que él denunció que eran 3 personas de nacionalidad boliviana que se hacían pasar por policías y cobraban a los manteros. Lo que quiero decir es, ya está tan instalado dentro de esto que el comerciante directamente ya acostumbrado, por lo menos los que Sí, sí, quieren trabajar en la forma calle, parte es como que forma parte del folclore y muchos incluso aprovechando el conocimiento de que la policía tiene estos negocios, hacen todas estas maniobras. Sí. Algo que por Ah, ahí sí. no, que digamos que vale la pena recordar, en algún momento, el año pasado, el 7 de mayo, si no mal recuerdo, la diputada Elisa Carrió le mandó una carta a María Eugenia Vidal pidiéndole la separación, acá la tenemos, Ahí está. la Ahora- separación de Pablo Bressi, que está... Fue desestimada ¿no? esta denuncia sobre Bressi, pero igualmente tal vez el impulso de Carrió haya tenido que ver con la salida sumada a esta etapa de noticias que dicen que lo Por afectó eso, mucho lo de la- a nivel personal, ¿no? Después Lo Bressi de la tuvo otra denuncia, yo no me acuerdo ahora bien, quizás que también fue desestimada in limine y que trajo bastante polémica por la persona que lo había denunciado en su momento, ¿no? A ver, sí. Sí, que era un policía que también lo había denunciado a él y que también había sido bastante polémico, pero bueno, en Límine también, que es bastante polémica esa desestimación, también le habían cerrado esa causa, ¿no? Ahora, una pregunta, digamos, lo que pasó hoy con este comisario, con la plata y todo esto, ¿fue posterior o fue previo a la denuncia de Bressi? Pues se conoce ¿La ahora renuncia? la renuncia. No, aparentemente fueron casi como en paralelo. En paralelo. No fue esto la Es gota que posible desbordó el que- vaso. A ver, es posible que la renuncia de Bressi se haya producido, por lo menos la carta, mucho más temprano en el día de hoy. Lo cierto es que se conoció después de lo que sucedió con Miranda. Es posible que lo de Miranda haya pasado después, incluso. Sí. Lo de Miranda el operativo estaba previsto de las 2 de la tarde, a las 5:30 de la tarde aproximadamente fue que se hizo el allanamiento y después de eso se conoció la noticia Sí. de Bressi. Ahora hay que ver si fue el fin de semana o Sí. fue... La decisión, como me se acaba de dicen, de la gobernación la tenía tomada desde el fin de semana. La carta empieza con un tono muy, digamos, cercano con la gobernadora. Dice, querida María Eugenia, te escribo estas líneas en razón de que en estos días se ha discutido mucho y se me ha criticado respecto de si tengo pruebas que acreditan mis dichos sobre el actual jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, tema del cual hablamos durante los últimos 6 meses, al igual que lo hicimos sobre Fernando Díaz, jefe del servicio penitenciario por el caso del penal de Magdalena. Esta es la carta de Elisa Carrió, ¿no? En su momento a María Eugenia Vidal. Lo que cuenta en su momento, bueno, Bressi, que es lo que dice, bueno, tengo el honor de dirigirme a la señora gobernadora a fin de hacerle llegar a través de este medio la renuncia, y es lo que dice que responde esta decisión a motivos estrictamente personales y profesionales. Chicos, con respecto a las denuncias, porque venimos hace pocos días, bueno, estábamos con el tema de los sobres, digamos, también que generó la otra historia con el fiscal, que está ahora todavía en investigación con asociación. Esta es la carta de- el fiscal Es la carta Cartaseña. de Bressi. Así está la carta de Bressi y la fiscal Cartaseña, pero habíamos retomado la idea de la causa de los sobres, que los policías estaban Están libres. todos libres. Por eso. Todos libres. Se hizo un pedido de elevación a juicio oral por parte del fiscal Martini, que lleva adelante. Están los sobres. Estos son los sobres, ¿ven? Esto es lo que les contábamos antes. Están cada uno de los sobres con nombres. Esos nombres son los comisarios entre los cuales se repartía la torta, y además subía también hacia... En este caso de La Plata estaba como la coima Ahora, más cuando- prolija. Cuando vos hablas... Fueron a buscar a Miranda, estaba La Plata tirada. Esto es importante también Estaba destacarlo. regulada. Esto también es importante destacarlo porque hay cierto reproche desde, por lo menos, del Ministerio de Seguridad bonaerense hacia la justicia, porque acá había 36 sobres. 36. Y 10 ¿Por qué? presos. Y claro, Hubo 10. ¿por qué hubo 10 presos? ¿Y por qué hay 10 presos si en realidad en asuntos internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires había 27 sumarios administrativos por esta causa? ¿Por qué quedaron 10 nada más? Y uno murió en la cárcel Federico Jurado, que y murió en la 9 cárcel, y 9 están libres. 9 están libres, que fue lo que terminó. Sí, hay 300 policías en estos momentos sumariados por enriquecimiento ilícito, 27 denunciados judicialmente. Insisto, la purga que llevó adelante hasta ahora Vidal junto al ministro Ritondo alcanza a casi 4.500 policías que ya no están en lo que es el ejército más grande del país,
la policía bonaerense. Está Javier Lozano, nuestro compañero, en el lugar en el que está detenido, creo, en estos momentos, Miranda. ¿Nos escuchás, Javier? Sí, perfecto, Nico, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estamos todavía cubriendo este allanamiento que comenzó a las 5 de la tarde, acá en la calle Lima, al 4400 en Villa T6. En esa Casa Blanca, en ese chalet, funciona desde hace unos años la Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor, a cuyo cargo estaba el comisario mayor Miranda, al que detuvieron hoy en este allanamiento, que lo está haciendo todavía la Gendarmería. Hay también gente de Asuntos Internos y también de la Fiscalía número 4 de San Martín. Nosotros podemos ver desde la puerta que hay movimientos en la mesa de entradas de este lugar. Había gente de Gendarmería haciendo un acta, y cuando se abrió el portón hace un rato, vimos que adentro hay una especie de garage con autos policiales. Entró una camioneta de la Gendarmería y no se descarta que en cualquier momento pueda salir detenido Miranda, que, como ustedes saben, estaba a cargo de varias plantas verificadoras de la provincia de Buenos Aires, y esta investigación, que comenzó con una denuncia anónima, la llevó adelante Asuntos Internos, y hoy, cuando entraron a la tarde, le encontraron estos casi 200.000 pesos, 185.000 pesos, de los cuales no pudo dar mucho detalle. Por supuesto, la investigación se está realizando en estos momentos, hay hermetismo. También vimos que entraban y salían policías, creemos que son de Asuntos Internos, todavía nadie hizo declaraciones, pero puede ser que el auditor de la División de Asuntos Internos pueda dar algún tipo de información con respecto a esta investigación, que ya lleva un tiempo y que hoy determinó que el comisario Miranda quede detenido. Por supuesto, nos mantenemos acá en la puerta para tener mayores datos de este allanamiento que, repito, comenzó acá en Villa T6 alrededor de las 5 de la tarde. Sí. Javier, ¿sabés si va a ser trasladado de ahí a una cárcel? ¿Y a qué cárcel? ¿O va a estar preso en una comisaría? ¿Eso se sabe? No tuvimos contacto con nadie, porque los policías que pudimos ver que entraban y salían, quisimos tomar contacto con otros colegas que estamos acá, nadie nos dijo que no estábamos autorizados a hablar. Por eso sabemos que hay gente de la Fiscalía número 4 de San Martín, y también hay gente de la Auditoría de Asuntos Internos que, supuestamente, por lo que pudimos averiguar de fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia, ellos van a dar detalles. Sí. Muchísimas gracias, Javier. Sí, se está evaluando la posibilidad de que desde Asuntos Internos salgan también a contar parte de esta investigación. Se transformó en un organismo clave. Sí, lo cierto es que la información que nosotros tenemos es que está Berra todavía ahí en el lugar, Guillermo Berra, que es el jefe de Asuntos Internos. Y bueno, fue él precisamente el que tuvo toda esta situación insólita, en donde precisamente Miranda vas a golpear la puerta en la cara. A alguien que tiene coimas en la mesa, no te la va a abrir. No, pero ocurre que era un comisario mayor. Es el estado de desesperación, ¿no? Cuando decís, te agarraron con las manos en la masa y no tenés otra cosa más que reaccionar como desesperado, ¿no? Yo creo que hay que destacarlo eso, ¿eh? Digo, todos supimos siempre sobre esto, el sistema de recabación de la policía, la mafia que había, y volvamos a destacar, no toda la bonaerense. Un detallecito que me acaban de confirmar. Sí. Va a ser trasladado a Gendarmería, mirá. Acá, donde está Potocar también, al edificio Centinela. Donde está Potocar también ahí. Y esto hay que destacarlo porque la investigación la va a llevar adelante Gendarmería. La investigación la va a llevar adelante Gendarmería. A ver, en las próximas horas seguramente va a ser indagado. Digamos, él hoy en principio fue aprehendido, digamos, cuando lo encuentran infragante con toda la cantidad de dinero. En las próximas horas el juez le va a ordenar formalmente la prisión preventiva. Esto va a suceder, si no es hoy a la noche o en estas horas, a primera hora de la mañana, y seguramente con la información que hay y con la documentación que hay, lo va a pedir obviamente su indagatoria, y luego veremos si queda con un procesamiento firme del todo, ¿no? Muchas gracias. Presentó además la renuncia, lo recordamos, Pablo Bressi, jefe de la bonaerense, además de este caso que estamos contando, y Potocar, el jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, está preso. No es un buen momento para las fuerzas de seguridad nacionales. Bueno, y así lo decimos, todos en el Congreso quieren frenar la ley del 2x1. Ahora, cerca de las 11:30 de la noche va a votar la Cámara de Diputados un proyecto que consensuaron todos los bloques. Piensen que a la mañana había por lo menos 8 proyectos de ley del kirchnerismo, del PRO,
del socialismo, prácticamente todos muy parecidos. Más allá de que el kirchnerismo estaba pidiendo el juicio político de los jueces de la Corte que votaron este fallo a favor del 2x1, el resto coincidía en este proyecto que vamos a poner en pantalla y que se va a votar en el Senado en el día de mañana. ¿Qué dice básicamente? Que se deroga o exige básicamente el proyecto que aquellos que se han beneficiado por el 2x1 y se han cometido delitos de lesa humanidad, la justicia no puede hacer interpretación de esto. Por eso claramente en 3 artículos, fíjense que es simple, el proyecto sostiene que el cómputo de las penas establecidas en el artículo 7 de esta ley, que es la 24390, que es la del 2x1, será aplicable solamente en aquellos casos en el que el condenado hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva durante su vigencia, es decir, entre el año 94 y 2001. Hay consenso en diputados para votarlo hoy y a las 10 de la mañana hay consenso también en el Senado para que en el recinto, piensen ustedes que se necesitan 2/3 partes de diputados y lo mismo en el Senado. Mañana a las 10 también sobre tablas en el Senado van a votar la ley del 2x1, la aplicación para que los delitos de lesa humanidad no puedan utilizar esta ley más benigna, que es la que aprovecharían los genocidas para salir en libertad antes de tiempo. Hubo cruces importantes, entre ellos Elisa Carrió. Vamos a repasar brevemente lo que Carrió dijo en la Cámara de Diputados. Estaban presentes organismos de derechos humanos, estaban abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo. Se cruzó con algunos legisladores y Carrió dejó su postura sobre el 2x1. La ley esta que vamos a sancionar ahora no se sancionó durante 12 años. 12 años. Y que la respuesta la tienen los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Penal, que durante 12 años, incluso en la ley que dice Carlotto, no puso el tema del 2x1. Es lamentable buscar convertirse en algo que uno no es. Acá no hay fiscales de la patria, ¿eh? No hay fiscales de la patria. Estamos diciendo que los genocidas son pobres viejitos que tendrían que estar en sus casas. Ojo. Decía la diputada propinante que no habíamos hecho nada en los 12 años de gobierno. Me pregunto, ella que tiene 20 años de ejercicio en la función legislativa, ¿por qué no lo hizo ella? ¿Por qué no lo hizo ella? Yo no me olvido que cuando en el año 2003 se votaron las leyes de nulidad de evidencia de vida, el bloque radical se abstuvo. No me olvido de eso. Y la diputada Carrió no vino, no asistió a esa sesión. No me olvido de eso. Lo que no puedo admitir, y esta es mi cuestión de privilegio, es que se mienta. Acá está la sesión del 12 de agosto del 2003. Los jefes de bloque que impulsaron el proyecto de nulidad de obediencia de vida y punto final: José María Díaz Bancalari por el PJ, Elisa Carrió del ARI, Patricia Walsh, Jorge Rivas del Socialismo, Darío Alessandro y Rodolfo Rodil. Y se me apagó esto. Del Frente Grande, Daniel Carboneto y Francisco Gutiérrez, del Polo Social, Alicia Castro, del Frente para el Cambio, y Lucrecia Monteagudo, del Partido Intransigente. Se pueden hacer muchas cosas, menos mentir. Menos mentir. Bueno, Estamos qué acá. golpe para Juan Cabandier, perdón. Sí. Iba a decir con el señor que le alcanzó el celular a Elisa Carrió recién, en donde le devolvió un golpe fuerte a Juan Cabandier, que evidentemente lo asesoraron mal. Y dijo que cuando, digamos, en el 2003 no había votado el radicalismo, y ahí lo vimos a Daniel Lipovetsky, acá diputado de Cambiemos, desbloqueándole el celular a Elisa Carrió para que terminara de leer quiénes habían votado a favor. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Sí, la verdad que inapropiado el discurso del diputado Cabandier. Completamente Que- falso. Sí, porque además dan información falsa, porque justamente la diputada Carrió firmó ese proyecto de ley que declaró la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Fue un proyecto de consenso y en ese momento ella fue una de las que lo firmó, y por eso le di la información para que le responda, porque la verdad que me parecía que era una vil mentira. Pero además, más allá de eso, el discurso de Cabandier fue un discurso muy confrontativo en un tema donde realmente hemos trabajado mucho y logrado un consenso importante. Hoy estamos logrando el consenso para poder aprobar esta ley que recién mostraba, que creo que es muy importante, ¿no? Usted es autor del proyecto. Sí, yo fui uno de los que presenté un proyecto en este mismo sentido. Creo que el fallo de la Corte fue un gran retroceso en todo lo que se ha avanzado en la Argentina en materia de
judicial contra la impunidad y contra los delitos de lesa humanidad cometidos durante la época de la dictadura cívico-militar. Y me parece que en ese punto había que dar alguna respuesta legislativa, más allá de otras respuestas como vía judicial a través de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero me parece que el Congreso también tenía que dar una respuesta, más allá de que yo creo que con las leyes que hoy teníamos, la Corte podría haber dicho otra cosa. Pero además de eso, está bueno que de alguna manera, con la ley que estamos aprobando hoy, digamos dos cosas. En primer lugar, que los beneficios del derecho penal común, como puede ser el 2x1, no son aplicables a crímenes de lesa humanidad. Sí, disculpe que lo interrumpo un poco porque por ahí nosotros, yo en particular, que estamos siguiendo mucho este tema, usted que está metido en este tema, estamos como muy metidos justamente, sí, claro. Y por ahí la gente está quedando un poco afuera, o la mayoría de la gente, del tema de entender de qué se trata esto. Lo que pasó es que, bueno, eso está claro, la Corte declaró aplicable el 2x1 para un caso, que es Luis Muiña, que es un represor condenado por delitos de lesa humanidad. Esto hace que se le baje la pena, ¿no? Básicamente el tiempo en prisión. Ahora, lo que hicieron hoy, el proyecto que ustedes presentaron, lo que hace específicamente, digamos, porque es una cosa derogada, no existe más el 2x1, dejó de existir en el 2001. ¿Ustedes cómo hacen retroactivo? Dicen no se puede aplicar a lesa humanidad. ¿Qué es exactamente lo que están proponiendo? Bueno, es una buena pregunta. Sí, la realidad es que hay dos puntos, digamos. En primer lugar, sí, claramente, la ley 2x1 nunca debió existir. A mí creo que fue un error del Congreso en su momento aprobarla y estuvo bien que se haya derogado. Pero cuando se derogó no se aclaró cuáles eran los alcances de la vigencia de la ley. Entonces me parece que en ese punto el Congreso tiene facultades para aclarar cuáles eran los alcances de la ley. Y está claro que la ley solamente se aplica a quienes estuvieron detenidos en forma preventiva durante la vigencia de la ley, que fue desde el 94 al 2001. Ahí está la facultad del Congreso de aclarar el alcance de una derogación que el Congreso hizo a través de la ley 25430. ¿Y eso se puede hacer para atrás? Sí, porque es una interpretación sobre una decisión que ya tomó el Congreso en su momento cuando derogó y eso lo establecemos claramente. Esta es la interpretación correcta de nuestra derogación, nuestra entre comillas, del Congreso, sí. En cuanto a cuando la derogamos quisimos decir de que en realidad la derogábamos y que la aplicación del beneficio del 2x1 solamente era para quienes estuvieron detenidos preventivamente durante la vigencia de la ley. Eso lo podemos decir. Okay. Y después por el otro lado, de alguna manera ratificamos principios internacionales que ya hemos incorporado a la con jerarquía constitucional, como los tratados de derechos humanos y hasta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia de nuestra propia Corte, como el caso Simón y Anasibia Clavel, claro. que dijeron que en realidad los crímenes de lesa humanidad tienen un régimen distinto, que no es el régimen común de cualquier delito, y por eso son imprescriptibles, por ejemplo. Y también dijimos, bueno, en este caso lo que estamos sosteniendo es que beneficios que tiene tuvo cualquier delincuente con el 2x1, no lo puede tener un genocida condenado por un crimen de lesa humanidad. Y esto de alguna manera ratifica la jurisprudencia internacional sobre el tema, ¿no? Ahora, la Corte falló sobre el tema. Hay una cuestión de fondo, que Cristina Kirchner dijo mi gobierno no hubiese pasado y el gobierno de Cambiemos dijo eso porque manejaba la Corte. Ahora la Corte sacó un fallo. Al gobierno no le gusta, no está de acuerdo por cuestiones hasta jurídicas y se saca una ley en contra del fallo de la Corte. Se desdibuja un poco el rol institucional, ¿no? Del máximo tribunal. Porque sí, así como pasó en este caso, que tal vez tenga consenso, ¿cómo garantizar que no vuelva a pasar en otro fallo de la Corte? ¿Para qué está la Corte? Sí, es verdad. Pero lo que pasa es que en este caso había de alguna manera algunas cuestiones que creo que con la ley que estamos aprobando dejan de ser de alguna manera dudosas, por lo menos por parte de la interpretación de algunos miembros de la Corte. Pero déjame decirte algo con respecto a cómo reaccionó el gobierno y cómo debió reaccionar en otros casos. Porque no nos olvidemos que en el 2013 ya hubo un fallo que llegó a la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno del kirchnerismo, y la Corte, donde se había aplicado el 2x1 a un genocida, y un fiscal llegó a la Corte cuestionando la aplicación del 2x1, y la Corte no quiso intervenir y lo dejó firme, dejó consentido la aplicación del 2x1. Si en ese momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubiera reaccionado como reaccionamos ahora, seguramente no hubiéramos tenido el caso como el que tenemos el caso Muiña. Me parece que esto es importante decirlo. Creo que la reacción del gobierno y de todas las fuerzas políticas también fue muy importante con la aprobación de la ley y con todas las expresiones que hemos dado en este punto, ¿no? Sí, ese caso es importante. Igual destaquemos que es distinto en el sentido de lo que hicieron fue no tratarlo, pero lo votaron Zaffaroni y Lorenzetti, y al no tratarlo, esto es cuando la Corte recibe expedientes, algunos intervienen sin intervenir y en otros tiene un artículo que le permite no intervenir. Exacto. No intervinieron y lo dejaron firme. Pero hay un caso que también lo podemos contar ahora, que recién lo contó también Carlos Pañi en Telenoche, en donde el juez Zaffaroni intervino en un caso de lesa humanidad y tuvo un voto en minoría, era un apropiador de niños, donde avaló
justamente la aplicación del 2x1. ¿Por qué esto fue así? Digamos, no voy a hablar el nombre de Zaffaroni porque no lo consulté con él, pero digo, porque en el fondo, si se quiere, conceptualmente, este fallo es cuando hablamos de garantista, este fallo de esta Corte es muy garantista. Y Zaffaroni, en ese momento, con su voto de minoría, hizo lo que, en lo que cree, que es esto de ser garantista, pero en un voto de minoría, en un caso de lesa humanidad por un apropiador de bebés, donde estaba este pedido del 2x1, Zaffaroni en minoría falló a favor del 2x1. O sea, él tiene, por eso supongo que en estos días no está hablando demasiado sobre el tema, pero digamos, hay un antecedente en la Corte Suprema que está su fallo, está publicado, cualquiera lo puede ver, es el caso Rey, en donde él falló de esta manera. Por eso digo, no es que era la primera vez. Este caso estaba hace 4 años en la Corte Suprema. Así es. El caso de Muiña. Lo que dicen en el máximo tribunal es que lo que ellos están decidiendo es no dejar que corra el tiempo con casos de resolución importante que van a definir cuestiones importantes, y que en este caso la razón por la que tienen que fallar así es porque la ley no preveía los temas de lesa humanidad. ¿Por qué no lo preveía? También porque en ese momento nadie soñaba en Argentina, y esto hay que decirlo, con que iba a haber justicia para los casos de lesa humanidad. Estaban vigentes audiencia de vida, punto final, los indultos, o sea, nadie soñaba que se iba a juzgar a los represores. Entonces, cuando votaron la ley, nadie lo hizo igual. Y un dato más que me parece importante, el senador Pichetto, en un momento en el que se votó aquella ley, había una moción de un senador para hacer un corte en los delitos graves, que hoy hubiera incluido lesa humanidad. Es lo que está decir, hablando. exacto, decir, cortemos hasta acá. Pichetto dijo, no hace falta, justamente por esto del Código Penal, que dice que en realidad se aplica la ley más benigna para todos. Sí, la verdad que yo creo que por eso, creo que el Congreso se quedó corto, digamos, cuando la derogó y cuando no hizo aclaración de ese punto. Me parece que estuvo mal, pero realmente el fallo de la Corte es muy criticable por un montón de razones, pero una es porque realmente aplicarle beneficio a alguien, primero que cuando cuando ocurrió el delito, la ley de 2x1 no está vigente de ninguna manera, porque los delitos ocurrieron a partir de la dictadura del 76. Y por el otro lado, que estuvo detenido después que la ley fue derogada, porque este represor Muiña estuvo detenido preventivamente después del 2001. La verdad que es más allá de la ultraactividad de la ley penal, la ley penal más benigna, que puede interpretarse, en mi opinión, en este tipo de casos es inaplicable, y así lo ha sostenido un montón de jurisprudencia, incluso de la propia Corte de Casación, que había sostenido la no aplicación del 2x1 y que fue la que llevó al fallo de la Corte finalmente, ¿no? Le agradecemos muchísimo, Lipovetsky, uno de los autores del proyecto de Cambiemos. Vamos al Congreso, está nuestro compañero Gonzalo Asís con Pablo Tonelli, ¿no? Coautor del proyecto junto a Pinedo. Hola, Gonza, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Luciana, Nico? Muy buenas noches. Exactamente, ya falta una horita, quizás un poco menos, para que esto tenga media sanción. Y bueno, la prueba de que cuando hay voluntad las cosas pasan rápido. Mañana, a las 10 de la mañana, el Senado de la Nación va a sesionar, y si bien están juntando los porotos, como se suele decir en el lenguaje político, se especula con que habrá quórum y antes de la marcha de las 6 de la tarde el Congreso de la Nación ya haya sancionado esta ley, que es una ley, ¿cómo decirlo?, de aclaración, ¿no? Como se suele decir en la jerga parlamentaria. ¿Qué queremos decir con esto? Lo explicamos rápidamente. Las leyes en la Argentina son leyes siempre para adelante, no tienen aplicación retroactiva. Lo que va a hacer el Congreso de la Nación entre hoy y mañana es dejarle bien en claro a la justicia cuál es la mirada a sostener cada vez que una persona condenada por delitos de lesa humanidad en la República Argentina haya que tener si pide un 2x1. La respuesta va a ser no. Hoy lo escuchaba a Sergio Farella hacer un reporte minucioso, como siempre, con la cantidad de militares que ahora querrían pedir este beneficio. Bueno, con esta ley ya no hay dudas. El artículo 3 de estos es una ley muy cortita, 3 artículos. El tercero dice claramente que esta será la única manera de interpretar los pedidos de 2x1 en los casos de lesa humanidad. Es decir, con la ley de mañana se acabó la posibilidad de que de repente aparezca un juez que diga, no, yo creo que parte de la biblioteca dice tal cosa. No. Mañana a la tarde no habrá otra interpretación de la ley que no sea esta. Estamos junto con Pablo Tonelli, ustedes lo contaban, es una de las personas que participó de la redacción, un poco de esta suerte, Tonelli, de mirada consensuada, ¿no? Porque había 8 proyectos de ley y sin embargo van a votar uno. Es algo difícil de explicar en un Congreso tan dividido, que se den la mano y que voten todos en pos de la misma idea. Ese me parece que es uno de los éxitos más destacables de la sesión de hoy, y es que hemos logrado ponernos de acuerdo todos los bloques, hemos unificado los proyectos en uno solo, que lo hemos ido consensuando durante la tarde, así que efectivamente vamos a votar un proyecto
que creo que va a salir o con unanimidad o algo muy parecido. Hoy se reclamaba acá, desde la oposición, la siguiente pregunta. ¿Por qué no se pronunció aún el presidente de la Nación, sabiendo que es un tema que atraviesa de manera tan difícil a la realidad de los argentinos? Bueno, entre otras cosas me parece que no lo ha hecho porque se pronunció el jefe de gabinete, que es más o menos lo mismo que si se pronunciara el presidente. No hay voz más autorizada en el gobierno que la de Marcos Peña. Es más, si el presidente en los próximos días dijera algo, estoy seguro que diría más o menos lo mismo. Nos agarró tarde el tema, digo, porque Abruj, que fue el primero en expresarse, expresó respeto por el fallo de la Corte y decir que estaba ajustado a la ley. En ese sentido, yo lo dije hoy en el recinto, yo personalmente no creo que el fallo sea un fallo disparatado o equivocado. El fallo tiene fundamentos sólidos, el tema es muy difícil desde el punto de vista jurídico. Ahora, más allá de que el fallo sea correcto, lo que está claro, que no nos gusta en el gobierno, es el efecto del fallo. No nos gusta que gente que ha cometido los crímenes más aberrantes se vea beneficiada con una reducción de su condena. Entonces, por eso, inmediatamente se nos ocurrió la idea de una ley interpretativa, que la preparó primero Pinedo, después él la presentó en el Senado, yo la presenté aquí en Diputados. Coincidió esa iniciativa con iniciativas similares de otros bloques y bueno, finalmente hemos logrado un proyecto de consenso que es, como vos explicabas antes, una ley interpretativa que le indica a los jueces cómo deben interpretar, en los casos en los que corresponda aplicar la ley del 2x1, cómo deben interpretarla. Hay límites a esa interpretación y lo que queremos entonces es evitar que en el futuro se repita el caso Muiña. Luciana y Nicolás, sí. Los escucha el diputado Tonelli. ¿Cómo va, Tonelli? Sí. Buenas noches. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Le hago una pregunta. Recién Gonzalo decía que con la ley no iban a quedar, digamos, no iba a haber ninguna posibilidad, ninguna grieta como para que alguien pueda, de un militar, tenga acceso a un fallo como el de la Corte que le dé el beneficio del 2x1. ¿Es efectivamente así? Una vez aprobada la ley, ¿ningún juez puede interpretar otra cosa? Así debería ser, por lo menos. Por supuesto que siempre queda la posibilidad, si algún juez así lo considerara, de declarar inconstitucional la ley o inaplicable o algo por el estilo. Pero nosotros creemos que la ley es constitucional, que es un buen proyecto, que es adecuado no solo a la Constitución, sino a los tratados internacionales. De modo que confiamos en que efectivamente el efecto de esta ley sea el que señalaba Gonzalo y no pueda haber en el futuro nuevos autores de delitos de lesa humanidad o genocidio o cosas por el estilo que sean beneficiados con el cómputo del 2x1. Gracias, diputado, le agradecemos muchísimo. Gracias, Gonzalo, también ahí Gracias en el a móvil. ustedes, que sigan muy bien. Sí. Gonzalo desde el móvil. Mañana, un dato importante, mañana hay una marcha, va a ser muy importante, es una marcha a Plaza de Mayo, no solo de los organismos de derechos humanos, obviamente está convocada toda la ciudadanía a las 6 de la tarde, también se sabe obviamente la masividad que va a tener esta marcha, también la celeridad del Congreso tuvo que ver con esto, con dar alguna respuesta antes de la movilización. Diputados y Senado sacando una ley así. No, aparte recordemos una sesión de hoy era para otro tema, tuvieron que hacer, se llama como apartamiento del reglamento, era para tratar temas de tratados internacionales y se la recondujo para que finalmente saliera este proyecto de ley. Sí. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Radetic, el hombre que corría picadas a 240 kilómetros por hora, multimillonario, Sí. ¿de dónde saca la plata? Multimillonario, no sé, empresario. ¿Vinculado a qué gobiernos? Quédate ahí. Después de la pausa. Esa foto es de Alejandro Radetic, ¿no? La mesa llena de dinero. Hay más fotos de él. Es la persona que corría 240 kilómetros por hora por la 9 de julio. Cuando fue allanado se le encontró dinero y otros elementos muy extravagantes. ¿De dónde saca la plata Radetic, Nacho? Bueno, como ya estamos acostumbrados, mucha parte de estos empresarios y en gran punto tienen que ver con la construcción, con la obra pública. Radetic además tenía un montón de armas, no eran armas de guerra, sino que eran calibres cortos. ¿Pero estaban registradas? Eran calibre 22, sí, pero lo que pasa es que estaban
todas montadas como si fuesen calibres de guerra. Es decir, tenía todo plástico alrededor simulando que era un M16. Jugaba, digamos. Jugaba a tener armas de guerra. Pero el antecedente de la familia viene incluso con distintos puntos en contacto con la obra pública. Incluso hasta su padre ya había estado, Baltasar Radetic, prófugo por una causa que investigaba también la obra pública. Tenemos algunos datos como para ir pasando acerca de dónde sacaba la plata Radetic. Primero en principal, es hijo, como decíamos, de Baltasar Antonio Radetic, quien estuvo prófugo en 1998. Se lo acusaba de defraudación a la administración pública y de falsificación de instrumento público. Lo que están viendo es un recorte del diario en el momento en el que Radetic estaba prófugo, estuvo prófugo por varios días. Y ahora vamos a ver cada una de las empresas que eran y cuáles eran. Porque, por ejemplo, es dueño de la empresa Marcalva Sociedad Anónima y es accionista de Fontana Nicastro Sociedad Anónima. La primera es la que tuvo los contratos, ¿no?, de obra pública más importantes, por lo menos en los últimos años. En los últimos años, y además es el típico empresario que se acomoda con todos, porque tuvo contratos con el gobierno kirchnerista y también tuvo algunos contratos con la obra pública de Cambiemos. Tiene relación con el caso Skanska a través de las dos empresas, porque fueron denunciadas en su momento por facturación apócrifa durante el kirchnerismo. Esto lo hizo incluso... Echegaray en la FIP, ¿no? Sí, exactamente. E incluso también aparecen nombradas en distintas denuncias de Lilita Carrió. Hay vinculación además con ciertos partidos políticos. Ahora vamos a ver. Marcalva y Nicastro fueron además dos empresas top de la obra pública acá, pero también, como decíamos antes, con contacto con Cambiemos. Son básicamente esto, constructora proveedora de obra pública, que cuando son grandes y tienen escala, en general le proveen a distintos gobiernos. Exactamente. Fíjate estos datos, que tienen que ver también con contactos acerca de lo que tenía que ver con Radetic. Por ejemplo, en el 2011, la coalición cívica denunció a Marcalva Sociedad Anónima, como decíamos antes, Elisa Carrió de vuelta, por sobrefacturación de 160% en la obra Los Trenes Urbanos en la provincia de Buenos Aires. Sí, son durmientes que se rompieron además. Sí. Exactamente. Sí. Ahora Carrió denunció todo, hasta Radetic. Sí, tal cual. Radetic y sus socios aportaron $500.000 de pesos para la campaña de Cambiemos en 2015. Mira. Ese es un dato a tener en cuenta. Aparecen dos socios, cada uno aportando 250.000 pesos y él, por su parte, aporta aproximadamente unos 60.000. 62.500. En título personal, como decíamos antes, aportó 62.500 pesos a la campaña. Foto extraña eso. Sí. Un turbante que tenía en su momento. ¿Y por qué? Y ahora queda libre, digamos, a pesar de la picada de los 140 kilómetros por hora, paga la fianza y queda libre. Y eso es lo que debería suceder. Lo que pasa es que, bueno, hasta que esté precisamente la sentencia firme y esté dentro del ámbito del Poder Judicial y que sea juzgado, mientras tanto le pusieron esta fianza y va a quedar libre. ¿Y podrá manejar? No sabemos todavía. Bueno, no debería. No debería. Lamentablemente no es la primera vez que hay un caso incluso de gente que ha asesinado a otras personas por negligencia a la hora de manejar y que costó mucho incluso sacarle el registro y que a veces se descubría que estaba manejando de todas formas. En este caso, por ahora, el abogado dijo que no puede manejar. Después siempre hay que ver, digamos, cómo evoluciona, como decías vos, la causa judicial y después, una vez que haya sentencia, que incluye esta sentencia y además cuánto tiempo va a llevar. Eso ya es otra película. Por ahora, pagó y se va a su casa en cualquier momento. Veloz Radetic para los negocios, para aportar cuando la mano política cambia. Gracias, Nacho. A ustedes. Nosotros nos vamos, viene primero Carlitos Dalá y después los Leuco, atención. En un programón. Con la entrevista que le van a hacer a Julián Domínguez. Tienen también al fiscal Guillermo Marijuana en el día que imputó a los 3 jueces de la Corte, Hayton Nolasco, Rosenkrantz y Rosati, que fueron los que firmaron el fallo del 2x1. Programón de los Leuco. Gracias. Nos vemos y nos vemos mañana. Chau.